Bueno, muchachos, pues la vez pasada el video que estábamos planteando sobre la convolución, ¿verdad? Del cálculo de la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 4s más 5 al cuadrado. Habíamos planteado que esto nos conducía a que se puede escribir como la convolución de e a la menos 2t por el seno de t, ¿verdad? Convolución con e a la menos 2t seno de t. Y ahí fue donde se quedó detenido el video, ¿verdad? Entonces vamos a continuar por favor con esto, porque por ahí me dijeron que había quedado inconcluso, y sí, efectivamente se paró, no sé qué pasó. Entonces, estábamos planteando que la transformada inversa de esta fracción se puede escribir como la convolución, eso sí lo vimos en la clase pasada o en el video pasado, de esta manera. Y bueno, pues entonces esto ya finalmente debe poderse escribir como ¿quién? Como la integral de 0 a t de e a la menos 2 beta por el seno de beta, que multiplica, ¿verdad?, a e a la menos 2 por t menos beta por el seno de t menos beta diferencial de beta. Y tenemos que evaluar pues esa integral. Ven ustedes, pues aquí si desarrollamos esto va a ser igual a la integral de 0 a t de e a la menos 2 beta por el seno de beta, que multiplica a e a la menos 2t por e a la 2 beta por el seno de t, ¿no? Aquí le pongo, aplico la identidad trigonométrica para el seno de una diferencia de ángulos. ¿Y qué te queda? Seno de t coseno de beta menos seno de beta coseno de t. Y todo esto integrado respecto de beta. Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? Fíjate. Cuando yo multiplique este factor por lo que tenemos aquí adentro de este paréntesis, ¿qué me va a quedar? E a la menos 2 beta con este e a la 2 beta se va a hacer 1. Y el e a la menos 2t con el seno de t va a salir de la integral. ¿Estás de acuerdo? Entonces te queda e a la menos 2t por seno de t, que multiplica a la integral de 0 a t de seno de beta coseno de beta, diferencial de beta. Luego, para el siguiente sumando, me quedaría menos e a la ¿qué? Menos 2t, ¿verdad? Voy a tener el e a la menos 2t. Cuando multiplique, me va a quedar e a la menos 2t, que multiplica ¿a quién? Al coseno de t por la integral de 0 a t de el seno cuadrado de beta, ¿no? Me va a quedar seno de beta con seno de beta. Me va a quedar aquí un seno cuadrado de beta diferencial de beta. Y entonces evaluamos esas integrales. Esta integral que tenemos aquí, ¿a qué va a ser igual? Aquí obviamente me está faltando un paréntesis. Cuando multiplico y quito esos paréntesis, esta integral, ¿a qué es igual? La integral del seno de beta coseno de beta, pues es inmediata, ¿no? ¿Vale? Un medio del seno cuadrado de beta. Y esta integral que tenemos aquí, ¿cuánto vale la integral del seno cuadrado de beta?
¿Recuerdas? Lo explico rápido, ¿no? El seno cuadrado de beta lo cambias por 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 beta. A la hora de integrar, ¿qué obtienes? Te queda 1/2 de beta menos 1/4 del seno de 2 beta. Entonces esta integral vale 1/2 de beta menos 1/4 por el seno de 2 beta. Y ya. Entonces aquí nada más estamos integrando, cosa que desde un principio te comenté que debemos ya de manejar. Bueno, entonces esto que va a ser igual a e a la menos 2t por el seno de t, que multiplica a 1/2 por el seno cuadrado de beta. Esta función evaluada de 0 a t menos e a la menos 2t por el coseno de t, que multiplica a 1/2 de beta menos 1/4 del seno de 2 beta. Y esta función evaluada también de 0 a t. Y ahí tienes ya concluida el proceso de la evaluación de las integrales. Entonces ya nada más simplifica. Simplificas. Y obtenemos ¿qué cosa? Aquí va a ser que esto es igual a e a la menos 2t por el seno de t por 1/2, ¿verdad? 1/2 del seno cuadrado de t. Cuando lo evaluemos en 0 va a ser 0. Entonces nada más me va a quedar por 1/2 del seno cuadrado de t. Aquí está. Esta parte menos e a la menos 2t coseno de t por, cuando evaluamos esta función en t, me queda 1/2 de t, ¿verdad? Menos 1/4 del seno de 2t, y cuando evalúas en 0, pues aquí es 0, y el seno de 0, 0. Entonces, me quedo con esto. Y ahí está. Factoriza el e a la menos 2t si tú quieres. Y esto va a ser igual a 1/2 de e a la menos 2t, que multiplica ¿quién? Al seno cúbico de t menos t coseno de t, ¿verdad? T por coseno de t más 1/2 de seno de 2t por el coseno de t. Y ahí tienes concluido finalmente este ejercicio. Repito, discúlpenme, la vez pasada se paró el video y hasta ahorita pues tuve oportunidad de presentárselos de nuevo. Perdón. Bueno, pues ahí tienen entonces un ejemplo más de esta teoría de la convolución. Otra de las aplicaciones que podemos nosotros obtener aquí es la solución de ecuaciones integrales jóvenes. Una ecuación integral puede resolverse también aplicando la teoría del teorema de convolución. Como una aplicación más, porque vaya, los ejercicios que estoy planteando o considerando para que los resuelvan, contempla también esa parte, y es simplemente pues un ejercicio más para que te habitúes un poco mejor al teorema de convolución. Las ecuaciones integrales
son aquellas en donde la incógnita es una función que está amarrada con una integral. Por eso el nombre de ecuaciones integrales. Hay ecuaciones integro-diferenciales, donde la incógnita está amarrada con una integral y con una derivada. Particularmente, yo quiero que veamos lo que se conoce como la ecuación de Volterra. ¿No? Ecuación de Volterra. Volterra fue un matemático italiano que planteó una ecuación de esta naturaleza. Mira, una función que tiene, o una expresión, una ecuación que tiene la forma f de t igual a g de t más la integral de 0 a t de f de beta por h de t menos beta diferencial de beta. La ecuación de Volterra es una ecuación integral. Esta es una ecuación integral. ¿Sí ves lo que tenemos aquí? Obviamente, mira, f de t es la función incógnita. A lo mejor aquí dices, ¿por qué la incógnita? Pues si f de t está despejada. No, no está despejada. Aquí está metida. Aquí está la f. Entonces, la f la tendría yo que factorizar de aquí, ¿no? Con esta y despejarla, porque no está despejada, aquí está metida. Pero si te das cuenta que lo que tenemos aquí es la convolución de f con h. Esta función g es función conocida. Esta es una función conocida. Te la dan. Y esta h también. Función conocida. Estas dos funciones se conocen. Y entonces, pues el problema es calcular la f, la función f de t. Por ejemplo, mira, voy a poner este ejemplo. Resolver la siguiente ecuación integral. F de t igual con, es uno de los ejercicios que ahí les dejé de tarea, que sea igual con t menos la integral de 0 a t de f de beta por t menos beta diferencial de beta. La g de t es esta t y la h de t es t menos beta. Particularmente entonces en este caso g y h son la misma función, o sea, porque h de t es t, para que al evaluarla en t menos beta me quede esto, pues h de t es t. Bueno, mira, ¿cómo se resolverá esa ecuación integral? Pues aplicando precisamente el teorema de convolución en forma directa y luego en forma inversa. Y esto me permite introducir el tema de las ecuaciones diferenciales para que vean la forma en la que resolvemos. Voy a quitar rápidamente esto y resolvemos la ecuación. Repito, como una aplicación más del teorema de convolución. Bien, entonces, aplicas Laplace a ambos miembros. Aplico la transformada de Laplace a la función f de t que está del lado izquierdo. Y esto es igual entonces a la transformada de Laplace de lo que está del lado derecho. ¿No? Así. F de beta por t menos beta diferencial de beta. Bien. ¿Qué tienes? ¿Quién es la transformada de Laplace de f de beta? F de beta, la f de t, perdón, es una función incógnita. Su transformada es f de s. Igual. ¿Quién es la transformada de Laplace de t? 1 en s cuadrado. Menos la transformada de Laplace de esto que está aquí, pero esto que está aquí es la convolución de f con t. O sea, aquí tengo que aplicar la transformada de Laplace de f convolución con t. ¿Están de acuerdo? Ah, pero ¿qué dice el teorema de convolución?
¿Qué dice el teorema de convolución? Que la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Entonces me queda f de s igual con 1 en s cuadrada menos f de s, la transformada de Laplace de la f es f de s, por la transformada de Laplace, de t, que es 1 en s cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Una ecuación con una incógnita. La incógnita es f de s. ¿Sí ves la maravilla de este procedimiento? ¿Cómo es que la transformada de Laplace te convierte una ecuación integral en una ecuación algebraica, como estas que nos enseñaron en la secundaria, ¿no? La incógnita es f de s. Entonces puedes factorizarla, despejas f de s y luego aplicas la transformada inversa para calcular la f de t desconocida en este tipo de ecuaciones. Entonces aquí te lo agrego. Si factorizas el f de s, ¿cómo te quedaría? Pásalo para allá sumando y entonces me va a quedar f de s que multiplica ¿quién? A 1 más 1 en s cuadrada, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 1 sobre s cuadrada. Y entonces despeja ya f de s, ¿verdad? Entonces, f de s va a ser igual a ¿qué? Aquí voy a escribir esto, lo voy a escribir como s cuadrada más 1. ¿Estás de acuerdo? Voy a escribir s cuadrada más 1 en s cuadrado. Esto va a quedar como s cuadrada más 1 entre s cuadrado. Y entonces al momento de despejar f de s, aquí me va a quedar ¿qué cosa? Esto lo paso para acá dividiendo. Esto multiplicado por s cuadrada más 1 igual a s cuadrada entre s cuadrado me va a quedar 1. Entonces, f de s va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre s cuadrada más 1. Ahí tienes f de s. Entonces, ¿quién es f de t? Pues la transformada inversa, ¿no? ¿Y quién es? Ok, ya diste la respuesta de manera inmediata, ¿verdad? La transformada inversa de 1 en s cuadrada es seno de t, ¿verdad? Por lo tanto, la f de s, es igual a la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 1. Ajá. Bueno, f de t. F de t es la transformada inversa de un s cuadrado. Entonces, f de t me queda seno de t. ¿De acuerdo? Seno de t. Como ejercicio, me gustaría que en la ecuación integral que te pinté, sustituye f de t por seno de t y verás cómo se satisface la igualdad. Y de esta manera, entonces te presento otra aplicación del teorema de convolución. ¿De acuerdo? Y con esto, muchachos, pues vamos a terminar esta parte de la transformada de Laplace y vamos ahora sí a comenzar con la solución de las ecuaciones diferenciales como nuestro último tema. Nos vemos después.